hermano. Hola. Debo reconocer en el senador Monreal un hombre de una formación académica de excepción. Debo reconocer también un hombre de una larga trayectoria en esta lucha. Pionero del movimiento, constructor de toda la estructura que luego hizo posible nuestro triunfo en 2018. Deseo que sea este evento, esta actitud, un ejemplo en todo el país. Un ejemplo para todos los gobernadores y gobernadoras, porque lo que está demostrando Alfonso es una actitud de civilidad, de racionalidad política. Qué bueno que en Sonora, máxime él, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena, se abre este espacio en donde con el mismo auditorio o más, quienes aspiramos a suceder al presidente de México, tengamos voz, seamos escuchados, sin estridencias, sin gritos, sin insultos, sin descalificaciones. Sonora no podía quedar atrás, porque aquí en Sonora se han formado hombres y mujeres extraordinarios que le han dado a nuestra patria un rostro y una historia, y que quienes aspiramos a suceder al presidente López Obrador seamos escuchados, independientemente de su forma de opinión o su expresión en la encuesta o en el procedimiento interno que Morena lleve a cabo. Quiero agradecerle a Arturo Burs, un buen senador de Sonora, un buen amigo que aquí nos acompaña, y el senador Ramírez, Eduardo Ramírez, que fue presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Me acompaña también mi hija Catalina, siempre a este tipo de reuniones y de trabajo que llevamos a cabo. Queremos expresarles con toda seriedad. Conocí al presidente López Obrador hace 26 años, cuando él me ofreció ser candidato a gobernador del PRD en 1997 en Zacatecas. Yo milité en el PRI. Había sido diputado en 2 ocasiones y senador de la República muy joven, a los 30 años, antes de cumplir los 30. El PRI me cerró las puertas. El PRI en el 97, en lugar de escucharme como ustedes, me insultaba y me acusaba de traidor porque ya estaba construyendo una alianza, porque me cerraron las puertas en el PRI. Era Ernesto Zedillo el presidente de la República. Cuando conocí al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, me dijo: acepta ser candidato nuestro. Y yo le contesté: Andrés, es un sueño
es una aventura. ¿Cómo vas a querer ganar? ¿O cómo vas a creer que ganarás si el PRD en Zacatecas tenía en ese momento el 5% de la intención de voto y el PRI tenía el 70%? 70% contra el 5%. Y me dijo Andrés Manuel: no, Ricardo, no te equivoques, no es el partido. Tú vas a ganar, confía. Acepté ser candidato del PRD y en 4 meses logramos derrotar al PRI, que gobernaba todos los municipios, todo el Congreso, el presidente de la República, pero la gente se impuso y gobernamos Zacatecas durante 6 años a la edad de 37 años. He sido 3 veces diputado federal por mayoría, por distintos distritos. Esta es mi 3ª ocasión que soy senador de la República. Fui secretario de la Liga de Comunidades Agrarias en Zacatecas. Comencé como regidor de mi pueblo y fui secretario de gobierno del municipio de donde soy originario. Fui alcalde de la Ciudad de México, la más importante, la Cuauhtémoc. Soy maestro universitario. Doy clases frente a grupo en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM desde hace varios años. Ahí realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado. He escrito 39 libros. Aquí estaba en la noche en una habitación escribiendo la última parte de la 2ª edición en el Hotel de Abeitia, la última parte de un libro que se llama Errar es de humanos, corregir es política. Es un libro sobre consejos en política que me ha dado la experiencia durante 42 años de servidor público. Y en 42 años, escúchenlo bien, no he tenido una sola denuncia. No he tenido de desviación de recursos, de corrupción, de abuso de autoridad. En 42 años. Sí tengo muchos insultos, más ahora cuando expreso con libertad mi opinión frente a lo que está pasando en el país. Cuando digo que la seguridad pública está en un mal momento, cuando digo que necesitamos revisar los programas de seguridad en el país, cuando digo que hay que mejorar la salud y que el desabasto es real en comunidades y en municipios, el desabasto de medicinas, cuando digo que hay que fortalecer más a la educación, que cuando apostemos a la educación con mayores recursos, el país saldrá adelante, cuando digo que nos preparemos mejor en innovación, ciencia y tecnología, cuando digo que no nos estamos preparando para los retos extraordinarios que el país tiene, como las tecnologías de la información, como el cambio climático, como la ciberseguridad o la robótica, como la inteligencia artificial, la geopolítica y el comercio internacional. México juega un papel preponderante frente a estos grandes retos.
y México puede ofrecer alternativas claras y viables frente a estos grandes problemas. Actualmente yo diría que tenemos tres problemas severos: la inseguridad pública, donde el crimen organizado ha avanzado en territorios en detrimento de nuestra paz y de nuestra tranquilidad. 2, economía y empleo, que ha quedado devastada en grandes sectores por la pandemia inesperada a la que nos sometimos y que fuimos rehenes durante más de 2 años. Y 3, desde mi punto de vista, el campo mexicano, porque el campo no es problema, el campo es solución. Yo provengo de una familia campesina. Mi padre estudió solo hasta el 2º año de primaria. Somos 14 hermanos y hermanas de una familia muy modesta, cercana a la pobreza. Mi madre murió a los 37 años con 14 huérfanos que dejó, y sabemos lo que es luchar en condiciones desfavorables, como muchos mexicanos y mexicanas lo hacen todos los días. Por eso sé a lo que me estoy enfrentando. Modestamente, sin falsos halagos, soy el más preparado de todos. De los que aspiran, nadie tiene mi carrera política, nadie se ha enfrentado al pueblo como yo y convencerlo y obtener en uno y en otro puesto, volver a tener su confianza. Por eso me atrevo a plantearlo con toda seriedad y contundencia. 26 años trabajando por el movimiento, 26 años ayudándole al presidente López Obrador a conquistar la voluntad mayoritaria de México. Fui en el 2006 coordinador de la circunscripción del sur. En el 2012 fui el coordinador general de la campaña del presidente López Obrador a nivel nacional, y en el 2018 me correspondió la circunscripción más complicada, más difícil, la segunda circunscripción, parte del norte y parte del centro occidente de México. En esta circunscripción ganamos todos los estados, pese a dificultades serias donde la derecha estaba enquistada y era muy complicado caminar sin recursos y con una convicción a la que hacía frente a los recursos crecientes del lado contrario y del lado opositor. Por eso nos sentimos con toda la autoridad moral para aspirar a suceder al presidente López Obrador. Nunca me voy a confrontar con el presidente López Obrador. Lo respeto y surgimos del mismo movimiento. No tenemos ninguna dificultad. Solo hay opiniones distintas en algunos temas que no llegan a establecer una profunda confrontación y diferencia. No es así. Y por eso me parece correcto esta reunión, donde están alcaldes, diputados, legisladores, funcionarios, y donde están militantes y dirigentes de Morena y de los partidos aliados que han ayudado a la transformación del país. Ahora estamos en la discusión de los programas. Yo soy quien piensa que el país necesita reconciliación. Hace unos días, en la Arena México, hicimos una convocatoria amplia para lograr en México el inicio de un proceso de reconciliación. Tengo un plan de gobierno que obviamente por el tiempo
no puedo desarrollarlo profundamente. Este plan de gobierno lo pueden ver quienes estén interesados en la página de internet Ricardo Monreal Ávila. Ahí planteo políticas públicas en materia de medio ambiente, de economía y reforma fiscal, del campo mexicano, de tema fundamental de bienestar, educación, salud, seguridad social. Tenemos un plan de gobierno, sabemos lo que debemos hacer, estamos preparados para enfrentar los grandes retos del México moderno. Tengo plena lucidez, tengo salud plena, soy hombre de fe, creo en Dios y creo que podemos lograr enfrentar todo este proceso que México está viviendo y que el presidente López Obrador ha enfrentado de manera eficaz y sostenida en varios rubros. Una de las políticas públicas que a mí más me han sorprendido y que ahora son letra constitucional es la política social. Como nunca el presidente, ningún otro presidente se había atrevido a establecer tan profunda política en materia social como el presidente López Obrador. Y el Congreso mexicano, por mayoría calificada, ha modificado el artículo 4 constitucional para poder plasmar permanentemente el derecho de ciudadanos y ciudadanas a beneficiarse de esos programas de política social, como lo es la pensión universal de adultos mayores, las becas Benito Juárez, el respaldo social a personas con discapacidad y a distintos programas como el de Sembrando Vida, que ahora son letra constitucional y que independientemente de quien esté en el gobierno, tendrá que respetarse y aplicarse. Eso es lo que hemos logrado en el Congreso. Quiero expresarles además que en 4 años del Poder Legislativo logramos ya consolidar las reformas que el presidente deseaba y que ofreció en el camino de los años como candidato desde el 2006. Logramos en el Congreso mexicano establecer las bases constitucionales para el proceso de transformación, la austeridad, la separación del poder económico y del político, la política de bienestar, también la política de identificación plena con la sociedad en el apoyo y respaldo a los sectores más vulnerables. También logramos reformas que revirtieron la decadencia en materia educativa y aquella lucha que sostuvimos de revertir y de derogar la mal llamada reforma educativa, también lo logramos, derogarla y dar paso a una nueva. Y creamos instituciones como la Guardia Nacional por unanimidad, que aún tenemos que reforzar. Y recientemente votamos la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas prestaran labores de seguridad pública hasta el 28. Lo hicimos por convicción, lo hicimos porque creemos que era necesario dotar a las Fuerzas Armadas de base constitucional que antes no tenían y que era un reclamo permanente de ellos de manera justa y correcta. Imagínense ustedes qué sería sin ese respaldo a los gobiernos civiles. Sería todavía más complejo y más difícil el problema. Por eso las Fuerzas Armadas sí han determinado, sí han frenado y sí han ayudado a rescatar la seguridad pública en los estados y municipios. El Congreso mexicano ha logrado ya plasmar
en el código, en la ley y en la Constitución las ideas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deseaba y quería y que lo planteó en la campaña a lo largo del país. Esa agenda legislativa está concluida. Esa agenda que nos propusimos hemos cumplido. Quiero expresarles que en el Senado de la República todas las reformas que nos envió el presidente, todas fueron aprobadas por convicción, la mayoría fueron por unanimidad. Es decir, todos los grupos parlamentarios respaldaron nuestra agenda legislativa y ahora son letra viva. Solo 2 reformas que planteaba el presidente como fundamentales en esta segunda etapa de su gobierno no pasaron. Y las 2 reformas no llegaron al Senado como Cámara de origen. Las 2 reformas fueron la reforma eléctrica, que no se aprobó, pero que se envió a la Cámara de Diputados como Cámara de origen, y en donde nosotros no tuvimos participación, sino hasta posteriormente en la ley secundaria de litio para mantenerlo reservado para el Estado. El litio donde Sonora ha sido destacado y donde se va a establecer aquí el organismo público que determine, desarrolle y aproveche este mineral estratégico para la nación. Y el otro tema que no pasó todavía en la reforma constitucional aprobada la semana pasada es la reforma electoral. También se rechazó en materia constitucional, no se reunieron los votos que necesita la Cámara de Diputados para tener mayoría calificada. Y el mismo martes que se rechazó, se aprobó una reforma a 6 leyes, 5 modificadas, 5 reformas a 5 leyes en materia electoral y una de nueva creación, la Ley de Medios de Comunicación. Se reformaron por la Cámara de Diputados 6 ordenamientos jurídicos y el mismo miércoles por la madrugada que votaron los diputados, trasladaron y enviaron estas reformas al Senado de la República. Nos llegaron el miércoles de la semana pasada. Algunas voces querían que fuera una votación fast track, una votación vía rápida, una votación en la que no hubiese reflexión o estudio de las reformas. Son 500 artículos, casi 500 artículos de 6 leyes. De manera firme me opuse a que fuera aprobada por la vía rápida, porque es un instrumento fundamental para el futuro de la democracia de México y no aceptamos que fuera así. Ahora, desde el miércoles que nos fue turnada, está a disposición de toda la población. Toda la población puede leerla, no solo senadores y senadoras. Y desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y mañana tendrán la oportunidad de legisladores, antes de votar, antes de discutir, conocer el contenido de estas 6 leyes. Ahora tenemos planeado mañana, por cortesía política, reunirnos con el secretario de Gobernación por la mañana en una conversación interna con Morena, con el grupo parlamentario del PES, con el grupo del Verde y con el grupo parlamentario del PT. Vamos a tener una reunión
por la mañana y enseguida va a iniciarse la discusión de las 6 leyes en las 2 comisiones dictaminadoras. La Comisión de Gobernación, que preside Mónica Fernández, y la Comisión de Estudios Legislativos, que preside Rafael Espino, y que está integrada de manera plural. Mañana inicia la discusión, pero ayer por la noche, ayer muy tarde, que estaba aquí precisamente escribiendo, les mandé a las comisiones algunas inconsistencias constitucionales para que la registraran y pudieran plasmarla en el nuevo dictamen. Quiero expresarles que con todo respeto, sin pretender nosotros confrontarnos con la colegisladora, que es la Cámara de Diputados, les vamos a devolver la minuta. Se las vamos a regresar porque hay errores constitucionales que no podemos admitir y que no es un asunto de confrontación, es que es nuestra función como Cámara Revisora exactamente hacer eso, cuidar las intemperancias, cuidar los excesos, cuidar los actos de la Cámara de origen para que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados o de actos que vulneran la Constitución. Nosotros tenemos la obligación de cuidar la Constitución y de cuidar la democracia de este país. Y no por ese hecho te deban acusar de que estás infringiendo mandatos o principios u órdenes de nadie. Es simplemente nuestra responsabilidad constitucional. Y esos actos a veces no gustan, pero es nuestro deber hacerlos. No se puede, por la vía ordinaria, por la vía de la ley, modificar principios constitucionales. No se requiere ser un experto en materia constitucional, se requiere tener sentido común. Y aquí hay abogados que, por cierto, yo tengo una buena opinión del gremio jurídico de Sonora, porque hay muy buenos abogados y abogadas que saben que tengo razón y que no es un asunto de confrontación con Morena ni con nadie, es un asunto de deber, del deber. Cuando Vasconcelos escribió ese libro que a mí me encantó, que lo leí en la preparatoria, 3 de la UAS de Zacatecas, El Ulises Criollo, es un libro extraordinario de Vasconcelos, de José Vasconcelos, y Vasconcelos describe parte de su biografía y en un pasaje dice que cuando estaba en la escuela de jurisprudencia y necesitaba empleo para sobrevivir y continuar estudiando, fue a conseguir trabajo a una notaría. Pero ya tenía años pretendiendo a una joven de su pueblo, y la joven de su pueblo no le hacía caso porque tenía pareja, y él insistía, Vasconcelos. Y de repente, el mismo día que le dijeron, tienes la cita a las 6 de la tarde con el notario para tu trabajo, para que te contraten como escribano en la notaría, ese mismo día llegó de su pueblo la joven, dijo, estoy lista para tener la cita contigo, tú pones las condiciones, yo sé que has estado insistiéndome 3 años, ya concluí la relación anterior, estoy libre, nos vemos a las 6 de la tarde. Y entonces él meditó y meditó y meditó durante varias horas y escribe, ese día me di cuenta que mi vida iba a ser marcada por ser el hombre del deber, no el hombre del placer. Así es de que fui a la cita de trabajo. Por supuesto, al ir a la cita de trabajo,
jamás volvió a ver a la joven a la que él pretendía. Ni ella tampoco se sintió ofendida y jamás lo volvió a buscar. Pero eso es lo que nos pasa a muchos, que nos marca el deber. Y muchos de ustedes también así son. Como Alfonso. Alfonso es un hombre del deber, no es un hombre del placer. No le gusta tomar decisiones, pero tiene que tomarlas. No le gusta lastimar a la gente, pero a veces sin quererlo tiene que hacerlo por el deber. No le gusta a él de ninguna manera estar mal con nadie. ¿Quién quiere estar mal con alguien? Yo a Alfonso lo conozco en efecto hace muchos años. Y casi siempre lo que escucho son buenas opiniones sobre él. Y lo que escucho aquí en Sonora es que inició un proceso distinto en Sonora. Y yo estoy seguro que él va a lograr construir un modelo y un proyecto político, no de él, sino de Sonora para los sonorenses. Un proyecto distinto para el futuro de Sonora, para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones. Por eso creo que Alfonso va a ser uno de los mejores gobernadores que tenga Sonora, que haya tenido Sonora. Entonces, ahora tenemos, pues, les comentaba lo de la reforma electoral. Sí tenemos un gran trabajo. Y estos días, esta semana, va a ser intensa. Esta semana que inicia desde ahora, domingo, tendremos reuniones con todos los grupos parlamentarios. Obviamente la oposición, el bloque opositor, está en su derecho a oponerse y está en su derecho a plantear reformas o que el tiempo pueda hacer en otro momento. Todo eso se va a deliberar y discutir mañana, el martes y el miércoles, porque cerramos sesiones el próximo día 15 de diciembre y tenemos todavía un cúmulo de minutas, de nombramientos, de trabajo legislativo que se hace antojable tener un periodo extraordinario en el mes de enero para un poco cubrir el rezago legislativo que tenemos, que ha sido muy intenso en los últimos años. Quiero agradecerles. Muchos de ustedes no me conocen. Muchas de ustedes no me conocían. Y por eso es importante este tipo de convocatorias, porque tampoco se hubieran atrevido a venir. Si yo hubiera venido solo, algunos de ustedes, de amigos personales, vendrían, pero la mayoría no vendría. ¿Y saben por qué no vendrían? Por temor a perder su trabajo, o porque se enojaría el gobernador si voy con Monreal, el rebelde con causa. No les daría mucho gusto el que los vieran retratados en una fotografía casual y que el lunes por la mañana el gobernador los citara y dijera: ¿y tú qué estabas haciendo ahí? Dame tu renuncia para que te vayas a trabajar con gusto con ese rebelde. No es así, por fortuna. Aquí Alfonso los convocó. Gracias, Alfonso, porque debo de decir, es una invitación de él, que habla de civilidad y de racionalidad. Y que qué bueno
Y que qué bueno que vaya a venir Marcelo Ebrard, qué bueno que vaya a venir el diputado Noroña, qué bueno que ya vinieron la doctora Claudia y qué bueno que ya vino Adán. Qué bueno que sean escuchados todos. Esa es la parte fundamental de la política, que escuches a todos y que ustedes en su interior digan, a mí el que me convenció fue fulano. Y por ahí en mi interior y cuando me pregunten, así lo voy a hacer. Esa es la libertad que nos puede dar la democracia. Esa es la pluralidad que debemos de exigir. Escuchar a todos y no sentirse mal por escuchar a todos. Finalmente ustedes van a decidir en su momento a través del mecanismo de selección de candidatos que se oriente y se logre construir en el partido. Habremos de observarlo si estamos convencidos de que es el mejor método. Por eso, muchas gracias, Alfonso, por esta reunión. Yo tengo en mi página toda la historia del plan y tengo en un folleto, se llama Reconciliación, y que hablo del México inclusivo, del México verde, del México justo, del México progresista, y que pueden leer muy rápido. Este domingo, que agradezco estén aquí, porque es un domingo que normalmente se dedica o a la familia o a la oración, quienes tenemos ese tipo de creencias, pero es doble mérito y doble agradecimiento de mi parte, de decirles que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque dejaron algunos de sus quehaceres. Muchas gracias a todos los que vinieron. ¡Que viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva Sonora! Todos presentes con este tema, tomamos una fotografía con nuestro invitado, estos diálogos sobre visión de país.